vamos a tener que cortar, yo voy a tener que cortar la transmisión, no me van a ver, no sé si me van a ver o no, yo no los voy a ver a ustedes, porque esto sigue sin funcionar como quería. Ok, ok. Le explico lo que vamos a hacer. Yo, ayer, ayer a la noche, después que terminamos, que sé yo, que cené, voy a cerrar la máquina y me mandaron un correito y vi un pequeño manualcito que lo trasladé acá en un Power sobre herramientas manuales y de poder. Y como ayer estábamos hablando sobre todo tipo de herramientas, este tipo de herramientas generalmente no se da, no se les lleva mucho al apunte. Me pareció muy interesante para que pudiéramos darle el punto final a lo que vimos ayer. ¿eh? Y después seguimos con la otra parte, que es el mantenimiento de equipos y herramientas. Estos son 20, 30 diapositivas que la vamos a ver rapidito, pero para tener idea y completar el pantallazo que vimos ayer. ¿sí? Cualquier cosita, como siempre, interrumpimos y charlamos. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, empezamos. Ok. Todo esto está desde la primera clase, ya tenemos 3 con esta y este anexo, está todo subido, o sea que lo pueden bajar cuando quieran. Bueno, Bueno, el propósito de dar seguridad a las herramientas manuales y de poder es si yo pudiera, me deje ese trabo, ay, me quiero volverlo. Espera. Ahí está, está está pasando. pasando. Sí, Ok, está en la de propósito. está un Sí, propósito, fenómeno, es sí. la primera que quería ver. Como hablamos ayer, lo que nosotros tenemos que hacer es eliminar o minimizar todos los riesgos. Y las herramientas manuales también tienen sus riesgos y son los que tenemos que aprender o conocer, porque a veces como son de uso tan cotidiano, nosotros no nos damos cuenta. Y acá hay una serie de detalles que se notan son más preponderantes que con las máquinas y los equipos. La responsabilidad de la empresa está en comprar herramientas que sean adecuadas al trabajo y que cumplan las normas. Hoy vamos a hacer con una salvedad. Hoy vieron que todo el mundo habla de normas, de IRAM, de ISO, todo el mundo quiere estar bajo determinadas consideraciones para ser más eficientes y más seguros. Pero nosotros acabamos de tener un grave problema en nuestro país con el tema de la normalización. No sé cómo se va a arreglar, pero les explico para que nosotros empecemos a abrir los ojos y veamos hacia dónde tenemos que dirigirnos. Hoy por hoy no hay ningún ente normalizador que nos garantice la seguridad ni de máquinas ni de nada, porque mediante decreto se cerró todo eso. Y usted me puede decir, sí, pero hay privados, pero ¿saben cuál es el problema? A nivel internacional, la normalización la tiene el país, es el que garantiza la normalización de todo lo que se haga dentro del país y todo lo que entre y todo lo que salga de ese país. Y es un ente que regula internacional, en los cuales están todos los países adheridos y se discuten permanentemente el tema de las normas, cómo adecuarlas, cómo mejorarlas. Cuando esos países están unidos, están en ese centro, las normas se aplican a todo el mundo por igual. Cuando vos te retirás de eso, te das de baja, es como una membresía de un club, ¿viste? Vos pagás un costo anual, y en función de eso tenés las ventajas de recibir las normas y de poder participar en la discusión de las mismas. Cuando vos te retiras de eso, que ya no pagas más, que ya no perteneces, no tenés acceso a la discusión
ni a las normas esas. Entonces te pueden vender cualquier cosa o vos podés vender cualquier cosa. El tema es, si vos vendés cualquier cosa que no está regulado o que no está normalizado, tenés el riesgo de que no te la compren o que te lo rechacen. Y el problema está en que si a mí me venden cualquier cosa que no está regulado, que no está normalizado, si yo no tengo acá, tengo que aceptarlo. Y ahí es cuando empieza a verse afectada nuestras tareas, porque por ahí me traen cables que no están normalizados y que yo no sé realmente o no se sabe realmente si es para el uso al cual yo le voy a dar, o cualquier cosa que queramos ver. Entonces, yo creo que si nosotros hacemos presión, todos los profesionales en los que nos vemos involucrados, hacemos presión en los entes donde nos corresponden, los colegios, tendríamos que volver a tener la membresía que teníamos antes y el respeto que teníamos antes en cuanto a nuestros productos normalizados. Pero bueno, hoy por hoy, yo digo que tengo IRAM y hoy lo tengo porque lo hice el año pasado, o lo hice hasta marzo de este año, pero de ahora en más no tengo normalización para que me lo den. Así que no sé cómo vamos a seguirlo porque legalmente tengo que tener algo. Pero bueno, eso para que tengamos en cuenta. Antes nos fijábamos mucho, yo al menos, en cuanto a las herramientas y material de trabajo, porque era una garantía saber que estaba respaldado por un ente. Hoy, no sé. Bueno, en la parte de adelante, en la parte de arriba, acá, nosotros vamos a ver lo que se debe hacer. Y acá abajo vamos a ver lo que tenemos que hacer con el personal. Fíjense que acá tenemos dos palabritas, que el personal sea entrenado en el uso y mantenimiento de las herramientas. ¿Se acuerda que ayer habíamos hablado algo del entrenamiento, que se está perdiendo la costumbre de entrenar al personal antes de dejarlo trabajar en determinados lugares? Bueno, acá se vuelve a repetir que esta es responsabilidad de la empresa. Otra vez. Bueno, perdón, pero ustedes van a decir que yo no sé usarla. Sí sé usarla, lo que pasa es que no sé qué está pasando con esto. Deberes de los trabajadores. Esto es lo que permanentemente yo hablo con la gente. Especialmente yo tengo un grupo de trabajo que hace tareas de limpieza en altura de vidrios. Bueno, esto es una norma que hay que cumplir. El inspeccionar las herramientas antes de trabajar. Y esto sirve también para un martillo, para una pinza, para un destornillador. No con visualmente es esto, ¿no? Que no haya rajaduras, que no esté abollado, que no esté mordido, que no esté rajado. Y si hay, y este es un tema que es un problema, si hay defectos, devolver la herramienta para su reemplazo. Y acá se encuentra la gente que la mayoría dice, si yo lo devuelvo y me quedo sin herramienta porque no me la traen de vuelta. Entonces, tenemos que hacer una gran concientización en la empresa y en el trabajador para que esto funcione correctamente. Y acá vamos a empezar con las definiciones. La herramienta manual es esto. Es cualquier herramienta en la cual tenemos que utilizar la fuerza manual para realizar su función. Y la fuerza manual puede ser golpear, porque yo tengo que mover el martillo hacia arriba y hacia abajo. Una pinza, tengo que presionar. Un destornillador que tengo que girar. Un serrucho, porque hay que avanzar hacia adelante y hacia atrás. Tengo que aplicar movimientos en mi mano, en mi brazo, para poder accionarlo. Por eso se llaman herramientas manuales.
Herramientas de poder, acá la diferencia está en que yo no aplico la fuerza, sino que la fuerza es extraña, viene de afuera. Y puede ser energía eléctrica, neumática o hidráulica. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos visto también, los distintos tipos de energía que había? Entonces, la clasificación de las herramientas según su forma, tenemos 4. Herramientas básicas, herramientas de medida, para cortes grandes y para cortes pequeños. Las básicas, el martillo, la pinza, los destornilladores, las elementales que se usan para todo tipo de tareas. Las herramientas de medida son los, ¿saben que iba a buscar qué era winchas? ¿Alguien sabe qué es winchas? Y me olvidé de buscarlo. Ya le digo, así como lo vi, lo bajé y no lo leí a fondo. Me olvidé de buscarlo. Me imagino que ha de ser un calibre, porque habla de calibre, compás, escuadra, comparadores, todo aquel instrumento en el cual yo tengo. ¿Cinta métrica es winchas? Sí. Ah, mira. Cinta flexible para medir, sujetar, ribetear o asegurar, dice Claro, sí, Google. sí. Sí, me imaginé que era de Chile o de Perú esta, la palabra, Es ¿no? un término quechua. Ah, muchísimas gracias. No, Vieron por cómo entre nada. todos podemos formar algo bueno. Desde ya, Este, trabajo en equipo. y es que miren, higiene y seguridad es esto, ¿eh? Solo es imposible hacerlo, ¿eh? Nosotros cuando estudiamos formamos un grupo de 4 muchachos, ¿eh? Ahora ya somos todos vejetes, de 4 estudiantes y formamos una consultora. Y de esa época trabajamos juntos y cada uno se especializó en un rubro y abarcamos casi todo. Lo que no podemos abarcar, contratamos un tercero. Ahora le vamos a hacer competencia después, profesor. Y no creo. Primero hay que recibirse. Y bueno, el año que viene, el año que viene. Y mira, hay que renovar ya el plantel, porque, ¿eh? Bueno, todo lo que es instrumento de medida es la segunda clasificación. Los otros son cortes grandes, serruchos, cepillos, las sierras, ¿eh? Para material, distinto material, madera, aluminio, hierro, caños, ¿eh? Y los otros son cortes pequeños, que es el formón, las tijeras, el cincel, los alicates, ¿cómo se llama? El que hablábamos ayer de los cortes, todo aquel elemento que tenga esos cuchillos también especiales para cortar plásticos, ¿eh? Todo eso son cortes pequeños. Después, la otra clasificación es según la utilización. Y acá fíjense que vamos a tener también mucha comparación con las máquinas que hemos visto ayer. Pues, herramientas para dar forma y terminar. Lima, raspadores, lijas manuales. Y estas máquinas tenemos limadoras, ¿eh? Tenemos lijadoras de mesa, ¿eh? O sea, fíjense que la máquina sale de la herramienta manual. ¿Mm? Herramientas para perforar, taladro, punzones, barreno, y nosotros también tenemos taladro de mesa, punzonadora, ¿eh? Todo eso lo tenemos también en máquinas herramientas. Herramientas para fijación, los tornillos, las prensas. El tornillo de banco es ese tornillo que nosotros usamos. ¿Vieron? Bueno, ahora no se usa más, pero antes los bancos de carpintero tenían una madera que se inclinaba, tenías un tornillo pasante hacia la pata de la mesa y acá tenías una especie de
de manica, ¿eh? Que lo girabas y entonces eso apretaba y ahí ponías la pieza, la sujetabas y como apretaba entre madera, vos ponías a sujetarlo bien, que no se movía, porque la madera tomaba en definitiva cierta forma de la pieza, no dañaba la pieza y te permitía trabajar perfectamente en ella. Y después en varios tenés todo lo demás, el pico, la pala, el rastrillo, los cepillos para limpieza de bancos de trabajo, en fin. ¿Eh? Y después la última clasificación que tenemos es según la energía que se mueve. Y acá tenemos las herramientas de mano porque el esfuerzo humano es una energía, ¿no? O no nos cansamos nosotros cuando trabajamos en demasía. ¿Por qué? Porque se gastan los músculos, se sienten cansados porque perdieron el ácido láctico. Ese ácido láctico se perdió la fuerza y esa fuerza es la que se transmitió a la herramienta. Entonces, al transpirar, al hacer demasiado esfuerzo, estamos desprendiéndonos de energía. ¿Eh? Herramientas eléctricas, neumáticas y herramientas de impacto. Vamos a empezar por las de mano. ¿Cuáles son los peligros en las de mano? Golpes en la mano. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que si teníamos un punzón y un martillo, la mano que tiene el punzón tiene que tener el guante? Para evitar esto. Pequeños cortes al trabajador de los cúters. ¿Se acuerdan por los cúters que habíamos hablado también? Y fíjense esto. Sí. Muerte por caída de herramientas en altura. Yo les voy a contar una anécdota. Estábamos trabajando en una obra, ya nos estábamos yendo, estábamos firmando toda la documentación, haciendo el repaso y qué sé yo. Estábamos recorriendo toda la obra con los cascos puestos. Estaba el arquitecto, el jefe de obra, el capataz, el contratista principal y yo. Y de pronto siento un golpe en la cabeza que me dejó medio atontado. Bueno, me sacan el casco así y se había caído un pedacito de 10 centímetros que lo tengo acá en casa de un perfil doble T. Que había quedado en un balcón del segundo piso. Me cayó en el casco y el casco me lo partió, hizo una cruz del casco. Me salvé porque me amortiguó el, el, ¿cómo es? El arnés que tiene el casco, me amortiguó el golpe, pero igual me dejó medio mareado. Estas cosas que uno dice, pero ¿cómo se puede morir por una herramienta que se cae? Imagínense que si eso me hubiera dado en la cabeza, que no hubiera tenido el casco. Y hoy teníamos otro profesor, y andás a ver si se recibían. Tener mucho cuidado cuando se está trabajando en altura. Por eso se recomienda, cuando se trabaja en altura, tiene que estar marcado y cerrado el lugar de trabajo para evitar que si cae algo, que alguien pase por ese lugar y lo golpee. Cualquier cosita a 6 metros ya genera un daño bastante grave. Bueno, seguimos. Ven acá cómo se acaba ahí. Ahí está. Martillos, macetas, hachas. ¿Cuál es la causa del accidente? Mangos sueltos, poco seguro. Hay que verificar en los martillos, ya sea en los chiquitos, manuales o en los grandes. Hay que verificar en la unión de la cabeza del martillo con el mango. Que esté firme, no que se mueva, porque al moverse eso genera que en cualquier momento se desprenda. Mangos astillados o ásperos, cabezas saltadas o rotas, cabezas redondeadas. La cabeza redondeada no genera un buen golpe, y cuando vos golpeás se te puede disparar para cualquier lado. Ganchos abiertos o rotos, emplearlos como palancas o llave. A veces ha pasado, nos ha pasado a todos, ¿no?
sujetar el mango muy cerca a la cabeza. Es eso, este punto, sujetar el mango cerca a la cabeza, también indica que capacitación, capacitación. Porque cualquiera dice, bueno, agarra un martillo. Y no, tienen todo un método. ¿eh? Tienen todo un método. Y en eso tenemos que estar nosotros controlando. Emplear el mango, y como el mango para golpear, o sea, hacer al revés. ¿eh? Porque es algo muy sencillo y golpeamos al revés. Todas estas cosas son las que generan accidentes. ¿Por qué? Porque a la larga uno se va acostumbrando a trabajar mal y después tenemos el problema de cómo salimos. En las sierras tenemos que controlar que las hojas estén bien colocadas, porque a veces este tipo de sierra de arco, lo que hace es, si está mal colocada se pueden torcer o si están muy tirantes, tienen que tener la tensión justa. ¿eh? El mango también, como a veces el mango es adherido, no pertenece, no es una sola pieza, puede estar suelto, puede estar roto. ¿eh? Que los dientes estén, bueno, que la hoja esté en condiciones de cortar, ¿no? Y esto es lo otro, a veces se corta con demasiada velocidad. ¿Y qué sucede? Se recalienta, ¿no? Y se empieza a arquear la hojita de sierra, o la hoja de sierra, o el serrucho. Y trabaja mal y pierde el corte, el filo. Trabajar con solo una parte de la hoja. Esto nos lo enseñaron a nosotros en la escuela industrial, por eso es tan necesario el industrial. El corte viene desde aquí, no sé si lo ven, hasta aquí. No viene en la parte del medio nada más, porque la parte del medio es la más fácil para hacer, pero viene de aquí a aquí, de un extremo al otro. Esa es la forma de cortar. Cuando nos acostumbramos a cortar de un extremo al otro, como nos enseñaron, ustedes van a ver que se corta más rápido y con menor esfuerzo. Y eso es lo que tenemos que estar atentos cuando vemos gente que está trabajando con este tipo de herramientas. Con las llaves tenemos esperen que me parece que me falta uno. Me falta uno. La verdad es que estoy por tirar todo esto. ¿Qué pasa por? Ahí está. Alicates, tenazas, pinzas. ¿Cuál es el problema mayor de esto? La boca deformada o sin filo, especialmente en los alicates. Mandíbula se llama esta parte. El filo de la parte cortante mellado, lo que yo les digo. Y este punto, usar alicates para soltar o apretar tuercas, usarlos para golpear, está de más que lo digamos que eso no hay que hacerlo, ¿no? Las sierras ya las pasamos. Bueno, el pico, la pala, es todo lo mismo, mangos, sueltos, desafilados, rotos, utilizarlos mal. O acá, en este caso, si uno trata de hundir demasiado la herramienta, después cuesta mucho sacarlo, entonces hay que hacer palanca o hay que tirarlo y ahí corremos riesgo o de caernos o de golpearnos los pies. Porque a veces los suelos no están en condiciones aptas para trabajarlo. Con las llaves, exactamente lo mismo, ya sea, esto es una llave inglesa, una llave francesa, las llaves, ¿cómo es? Se me fue el nombre. Bueno, las llaves combinadas, todo eso tiene que usarse no como martillo, no como palanca, y se tiene que usar la llave apropiada. Ahora está de moda que los japoneses, los chinos, no sé quiénes fueron los que inventaron, hay una llave de usos múltiples. ¿Vieron en las propagandas? Que vos podés hacer y utilizarla para cualquier cosa.
Eso hay que tener cuidado, porque yo no sé si se puede hacer fuerza, no se puede hacer fuerza. Primero hay que probarla bien antes de poder usarla a nivel profesional. ¿Eh? Y por sobre todas las cosas, acá dice bocas o dientes gastados, deformados o con grietas. Esto sucede cuando nosotros utilizamos mal la herramienta. Si no, no se deforman. Si no, no se deforman. ¿Eh? Los cinceles es para cortar. ¿Eh? Lo mismo, no usarlo como palanca, filos sanos. ¿Eh? Y este es el punto importante. Cincelar hacia adentro o hacia otras personas. Esto no hay que hacerlo, siempre es hacia afuera. Siempre es hacia afuera. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si se escapa de la pieza y vos estás golpeando hacia vos, y te la vas a dar en la panza. ¿Eh? Entonces siempre hay que golpear hacia afuera. ¿Eh? Destornilladores de la misma manera que antes, que estén en condiciones. ¿Y qué es lo que tiene que estar en condiciones? Que no estén la hoja, o sea, la punta, que no esté mellada, no esté desafilada o no esté torcida. Y por supuesto, no usarlo como palanca, bla, bla. Y usar el destornillador que corresponda. Porque muchas veces usamos tenemos que sacar un tornillo Phillips con un destornillador plano un poquito más chico para poder entrar, y ahí rompemos el destornillador y el tornillo Phillips. Son cosas que suceden y son las que tenemos que tratar de corregir. Limas. La primera parte dice sin mangos. Y podemos decir, ¿y cómo? Sí, muchas veces en los talleres, para estar más apurado porque se rompió el mango, no se fue a buscar, se usan las limas sin mango. Y fíjense cómo termina la lima, termina una punta. ¿Eh? ¿Y qué es lo que se hace entonces? Se pone un trapo, un guante y se trabaja igual. Y te lastima la mano. Aparte no haces la misma fuerza. ¿Eh? No usarlas como palanca, no golpearlas, y no usarlas para cortar metal, porque se usa vertical y se va limando hasta cortarlo, y eso estropea la lima totalmente. Cuando analizamos todos estos puntos, los cuchillos es otra cosa, ¿viste? Parece lo mismo, pero usarlos como destornillador o palanca. Me imagino que ustedes nunca lo habrán hecho ni lo volverán a hacer. Y lo que hablamos antes, cortar hacia el cuerpo. Nunca se debe. Ustedes fíjense en un carnicero. Un carnicero, en una pescadería. ¿Cómo cortan? Un almacén, ¿cómo corta el queso? ¿Cómo corta el pescado? ¿Cómo corta la carne? ¿Hacia dónde se dirige el cuchillo siempre? Siempre hacia el exterior, nunca hacia adentro, porque se resbala y se accidenta. Las herramientas el cuchillo es una herramienta. Todos los tipos de herramientas tienen que trabajarse hacia afuera, no hacia adentro. ¿Eh? O sea que el cuchillo como destornillador no funciona. Y por ahora creo que no. Ok. Si lo usaron, ya saben, no va. Especialmente el cuchillo ese, el que usamos todos en casa, ¿no? Que lo usamos para todo. Las tijeras, y acá es otro tema. Las tijeras las usamos también como destornillador y también las usamos como punzón. Y si cortamos algo que es muy grueso, yo he visto que la golpean para cortar. Y no está hecho para eso, se rompen. Te corta mal, te hace un filo que vos no te diste cuenta y te cortaste la mano con la pieza que estás usando. Puede parecer muy bobo esto, muy elemental, pero son los accidentes normales que suceden en todo lado.
El cepillo de mano, ya el peligro es un poquito más grande. ¿Por qué? Porque si esto está desafilado o las hojas están rotas, o el mecanismo de regulación, que es este que está acá, que es el que ajusta la altura de la hoja para ver lo que extraemos nosotros, nos puede romper la pieza o puede sacar astillas que nos pueden llegar a lastimar. ¿eh? Y esto es un tema. No extraer clavos de la madera antes de trabajar sobre ella. ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando con el cepillo se agarra con la mano derecha y la mano izquierda y la mano derecha acá atrás, que es la que da el empuje. Si es zurdo, al revés, por supuesto. Si yo tengo cabezas de clavo acá que no se han sacado, no las vi, o qué sé yo, no revisé la madera antes, se va a trabar a esta altura más o menos está la hoja. Se va a tratar la hoja y yo qué voy a hacer, voy a volcar hacia adelante y me puedo tener un flor de golpe o me puedo cortar con la hoja. Y saben que esto lo he visto hacer yo, pasar el dedo por el filo a ver si está bien o está mal. No lo recomiendo. Los formones es de la misma manera, Fíjense que tienen las cosas igual. No cortar clavos, que no usarlo como palanca. Y esto se tiene que usar, se golpea de acá con la mano o con un martillo y siempre hacia afuera, no hacia adentro. Siempre hacia afuera. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, creo que está bastante, ¿no? Los sopletes. El soplete lo tiene que usar alguien que sepa usarlo. Hay sopletes que son solo de gas, de un solo gas, o hay sopletes que usan dos tipos de gases. Tenemos que, la persona que lo usa tiene que saber usarlo y por sobre todas las cosas tenemos que tener un extintor al lado del lugar donde se está usando el soplete. ¿Sí? Por supuesto, no operar en lugares donde haya posibilidades de que se genere un incendio. Y después tenemos lo común, que es en las herramientas eléctricas, que la principal fuente de accidente de una herramienta eléctrica es que esté defectuosa. ¿Y qué es lo que puede estar defectuosa? La conexión, el cable, el tomacorriente, la llave de encendido. Eso nos puede generar un contacto eléctrico no deseado a nosotros. El no usar la protección adecuada, ya sea una máscara, lentes o guantes, el uso incorrecto de la herramienta, en vez de usarla perpendicular o vertical, usarla inclinada. Y el mantenimiento eficiente. Se me cortó el cable, lo corto, lo uno y le pongo un poco de cinta scotch. Y no va. El tema de los cables de las herramientas tiene que ser un cable especial, que es cable tipo taller se llama, que tiene un doble recubrimiento para evitar que se rompa fácil, que no colocarla, no pasar por lugares donde hay calor o herramientas o piezas calientes, porque se puede calentar y se puede cortar. En fin, tiene una serie de condicionamientos que no son graves, es el uso y la costumbre, pero eso es lo que tenemos que verificar, que el uso y la costumbre sea el correcto. Los peligros, el mayor peligro que tenemos con una herramienta eléctrica es el shock eléctrico, el contacto eléctrico. El contacto eléctrico va a ser, puede ser una cosa muy leve, porque es
pequeño cosquilleo que tenemos, o si la instalación no es la correcta, y podemos llegar a tener la muerte. O sea, con la electricidad no se juega, es algo muy, muy delicado. Los peligros generales son estos, trabajar en lugares húmedos, con presión. El tema de la humedad, en algunas obras, el tema de la humedad en algunos trabajos, especialmente en obras, es bastante crítico. En determinada etapa de la obra está toda la intemperie y llueve o hay humedad ambiente elevada, y generalmente los cables los tiran por cualquier lado. Es una lucha constante, tener que estar diciendo el cable tiene que estar en altura, el cable tiene que estar en altura. Hay que ingeniarse elementos para poder levantarlos, porque a veces no se puede, porque no hay lugar donde colgarlos. Entonces uno tiene que empezar a pensar y resolver con la gente que trabaja, a ver cómo podemos hacer para elevarlos. No tienen que estar por el piso, no tienen que estar en paredes donde hay filtraciones de agua, no tienen que estar en cañerías que pasen combustibles o en cañerías que pasen gases. O sea, hay una serie de condicionamientos que tenemos que saber que no se puede hacer y que tenemos que enseñar que no se puede colocar por ahí. Fíjense que todo lo que estamos hablando es previsión nada más. Es prevenir que suceda algo. Es más trabajo esto, la prevención, pero ¿qué nos ahorra? Lo demás. Acá hay algo que me llamó la atención, pero yo eso lo vi hacer, enrollarse los cables en el cuerpo. ¿Yo saben con qué lo vi hacer eso? La verdad yo no cabía ni del asombro, ¿no? Un muchacho tenía que cortar dos pedazos de doble T para poder pasar una pieza, ¿viste? Y agarró, se enrolló, se hizo 2 vueltas, se pasó por los hombros del cable de oxígeno y de acetileno. Yo cuando le dije, no, bajate de ahí, ¿cómo se en ese término no se lo dije. Pero a veces la necesidad de, como yo les decía el otro día, la necesidad de trabajo o el salir de ese momento, porque era un momento bastante álgido, porque se estaba parado y no se había tenido en cuenta que eso estaba de más, a veces te hace hacer macana, y cuando te hace hacer macana es cuando tenemos los accidentes. Por eso uno del equipo tiene que estar siempre frío, mirando todas las cosas. ¿Eh? Bueno, y la última parte es intentar reparar la herramienta. Si vos no sos mecánico, no repares la herramienta. Electricista, no repares la herramienta, porque lo más seguro es que puedas llegar a tener problemas. En algunos trabajos lo tenés totalmente prohibido. Vos no podés tocar nada si no está autorizado por el encargado del área, ¿no? En una soldadura, acá tenemos una soldadura eléctrica, pues una soldadura eléctrica, una soldadura de puntos. Las causas de los accidentes es el no uso de elemento de protección. En la soldadura eléctrica no, no, no soldar en lugares ventilados, no proveer de pantallas protectoras. Hace un mes y pico estábamos haciendo, empiecen a rogar para que la garganta me aguante. Estábamos trabajando, colocando la instalación de la red incendio, y no entendían que había que cerrar la parte de abajo. La red incendio se coloca en un hueco que el edificio está destinado, en el cual pasan todos los caños. Y como es un hueco, el único que va soldado es el de la red incendio. Los demás son por fusión. Y
no entienden que las chispas caen hacia abajo. Entonces, permanentemente había que estar señalizando, había que estar explicando, había que cerraran el hueco de abajo, porque se prende fuego, y no hay, y ¿cómo lo parás? Por más que tengan el extintor lo tenían al lado, pero si se prende fuego el piso de abajo, ¿qué hace? Hasta que bajaste. Y acá tenemos una maquinita. Esta la conocen todas, ¿no? Esta máquina, Voladora. sí, La moladora. la moladora de mano, o angular, o esta es chiquita. Esta herramienta es una de las herramientas más mortales que existen. ¿Por qué? Porque tiene una gran velocidad. ¿eh? Y cuando uno le está canchero con esto, hace lo que quiere. Yo estuve en Formosa haciendo unos cursos de capacitación y justo coincidió con la bienal que hacen ahí en la capital de escultura. Y me quedé asombrado porque había un escultor que tenía una de estas, pero no tenía la protección. Y no era una piedra, sino que era una de corte. No saben la cara humana que se mandó el tipo. Un bloque de madera, la mitad de un tronco, y él con la sierra, 4 horas y pico, hizo una escultura. La verdad, uno asombrado, lo aplaude, qué sé yo. Pero yo no puedo permitir que una empresa esté trabajando sin protección. ¿Está claro? Bajo ningún punto de vista permito que estén trabajando sin protección. Bajo ningún punto de vista permito que se esté trabajando con el botón de encendido anulado. Son las dos cosas que suceden permanentemente. ¿Por qué se anula el botón? Porque se rompe, es difícil de conseguir, o no hay en el mercado y tenés que hacer una adaptación. Y nadie lo hace. ¿Y por qué se saca la protección? Porque se usa el disco hasta el mínimo, porque salen caros. Entonces, esas dos cosas son totalmente prohibidas. Y el otro tema que tenemos que buscar es que el disco sea compatible con la máquina. Porque no todas las máquinas tienen los mismos discos, por las distintas velocidades que tienen las máquinas. Si yo le pongo un disco que trabaja hasta 1800 revoluciones y estoy con una máquina de 2500, corro el riesgo de que este disco se empiece a desgranar hasta que terminan rompiéndose. Y la velocidad con que salen las partículas son muy terribles. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de máquina, tenemos que tener los ojos muy abiertos para saber cómo las usan. Y si nosotros no estamos seguros si funcionan o no los mandos de la máquina para encender y apagar, le decimos que por favor la enciendan y que la prueben delante nuestro. ¿Claro? Con esto sí, tener mucho, mucho cuidado. Es muy, muy complicada. El taladro, bueno, siempre lo mismo, ¿no? El mayor problema que tenemos es que las brocas estén mal afiladas, las brocas, las mechas, ¿sí? O usar mechas, nosotros acá broca le decimos la que queda en la pared y acá aparentemente dicen que no. Y nosotros la mecha la usamos cuando es el que perfora. Las mechas tienen que ser adecuadas para la tarea. No es lo mismo una mecha de madera y una mecha de hormigón que una mecha de acero. Eso tener en cuenta porque si vos no usás la mecha acorde al material que vas a trabajar, la mecha no sirve. Se va a romper, se va a recalentar y se puede quebrar y partir. Con el consiguiente lío. Esto ven que tiene acá el mango y tiene acá una manica que sirve para empujar, para hacer fuerza.
la fuerza hay que hacerla en forma paulatina, ¿eh? No tenés que empujar para que perfore, sino que la máquina tiene que perforar porque la mecha es correcta. ¿Eh? ¿Qué más? Ah, y la aislación. La aislación tenemos que tener, hay máquinas que tienen aislación interna, es una doble aislación que está dentro. Y entonces vamos a ver que no tienen 3 patas, pero tienen que tener el cartelito que tiene doble aislación. Si no, no sirve. ¿Está claro? Hay otros que te ponen un adaptador y con ese adaptador te quieren engañar a vos, pero si no tiene doble aislación, no sirve. No se puede usar. Porque a veces vinieron muchas que se usan para domiciliario y te las quieren vender como industrial. Esas máquinas no sirven para el trabajo industrial. ¿Está? Y la sierra circular es otra herramienta muy linda, es muy práctica para trabajar, para hacer cualquier cosa, pero también si vos no la sabés usar o la usás inadecuadamente, es muy práctica para que puedas quedar con daños bastante importantes en tu cuerpo. Un dedo menos, una mano menos, un brazo menos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esto? Primero, lo mismo. El disco tiene que corresponder a la máquina y a la tarea que voy a usar. Esto siempre hay que verificar eso. No usar la protección, lo mismo que el otro. Fíjense que son herramientas que tienen movimiento circular. ¿Y qué habíamos hablado de movimiento circular? Que eso no es lo más peligroso. Porque te arrastra. ¿Sí? Entonces, estas sierras, o la sierra sin fin, que es la tipo carnicero, era lo que yo les comentaba ayer, que si vos colocás acá un pedazo de carne o tu dedo, automáticamente hay muchas que tienen un sensor que te detecta y automáticamente frena en seco la máquina. Y no te llega a cortar, no te llega a lastimar. No lo tienen todos, pero bueno. Entonces verificamos que el disco sea el correcto, que la protección exista, y que se use la herramienta adecuada, el elemento de protección adecuado. ¿Estamos? Herramientas neumáticas. Las herramientas neumáticas están generadas por un aire comprimido y un compresor, ¿no? Que generalmente el compresor está en un lugar apartado de donde estamos usando la herramienta, y hay algunos que tenés todo un circuito de aire, una línea de aire, y baja en cada banco donde tenés la herramienta para utilizar. Acá vos vas a tener vibraciones. Si no está bien hecho el sistema, la manguera puede vigorear. Bueno, golpes por si se cae la herramienta. Verificar que se cierre el aire y se purgue la línea antes de cambiar accesorios o desconectar una manguera. Y no usar los EPP. Generalmente la purga la hace la gente de mantenimiento. Hay unos relojes, manómetros, que te indican la presión que tenés y en qué condiciones está el aire. Tenés unos filtros de aceite también para evitar que se estropee la línea, pero todo eso lo hace mantenimiento. El operario no. Herramientas de impacto. Esto se llama, herramienta de impacto se llama al martillo percutor, que puede ser el manual o puede ser el que se usa para romper cemento. Y también hay taladros, que son taladros también percutores, pero tienen menor potencia que estos. Para usar este tipo de herramienta, igual que el martillo de pie, viste, es el grande, tiene que estar adiestrado el personal. Y acá volvemos a lo de antes. Siempre tenemos que hacer que cuando una herramienta tiene un riesgo determinado o una potencia determinada,
el personal tiene que estar capacitado. No le podemos decir, che, ¿vos sabes usarlo? Mirá, sí, lo usé una vez, o lo vi en TikTok cómo se hace. Bueno, anda a trabajar. Ojo con eso. Acá dice, accionar herramienta cargando con la mano la punta retráctil. Esto es el cuerpo, lo que entra, lo que se mueve. De acá no se puede tomar, se tiene que tomar de los mangos y de acá. No capacitar al personal, uso por persona no capacitada y no capacitar al personal. Estas son cosas elementales en todas. Y no provee EPP. Fíjense que los EPP, los elementos de protección personal, figuran en todos los estadios. ¿Sí? Almacenamiento. Y acá no podemos decir nada. Tiene que estar... si es una empresa que realmente tiene idea de lo que la importancia de las herramientas, se lleva un control. Yo he trabajado en una empresa petrolera y teníamos este control, se hacía el control a los contratistas incluso de las herramientas que llevábamos. Y se hacía con esto, con un sticker con el color que correspondía a la fecha de la inspección. Era un sistema bastante piola. No se puede hacer en todos lados, por supuesto, ¿no? Pero era bastante piola eso. Bueno, con esto terminamos este anexo. No sé si les interesó, si les fue útil. Espero que sí, porque la idea era que pudieran tener un pantallazo más de cómo trabajar con las herramientas. ¿Alguna duda hasta ahora? Perfecto todo. No, ¿Estuvo bien todo? claro. Sí, todo bien. Todo bien. Bueno, ahora vamos a ver. Las 9. Bueno, me tomo 10 minutos más, esperen que lo sacamos. Un cachito, no se me ponga nervioso, que yo para nervioso estoy yo. Bien, ahora tenemos que ver la otra rama, el otro. Ahí está. ¿Listo? ¿Lo ven todos? Sí, perfecto. Sí, sí. Esperen un cachito, por favor. ¿Ahí lo ven? Sí. ¿Sí? Sí, se ve bien. ¿Todos sí? Sí, se ve bien, profesor. Ok. Bueno, acá vamos a hacer mantenimiento. La parte de mantenimiento, ¿en qué nos atañe a nosotros? El que nos va a garantizar, por eso, ¿se acuerdan que yo les decía? Tenemos que llevarnos bien con mantenimiento y producción, porque vamos a trabajar juntos. En mantenimiento nosotros vamos a tener una especial participación en la parada de planta, o cuando se haga el mantenimiento determinado por fechas en cada máquina, en cada equipo. Porque tenemos que intervenir en qué, en ver cómo se hace el mantenimiento. Porque a veces hay que desarmar piezas muy grandes o hay que desarmar equipos que tienen muchos sensores o son muy complicados el desarme. Y tenemos que garantizar que eso se haga con total seguridad.
Y para eso tenemos que verlo, tenemos que analizarlo y por ahí, si es algo muy complejo, estar en un total acuerdo con la gente que va a hacerlo para que previamente nos diga qué es lo que va a hacer para saber si tenemos que plantear alguna norma de seguridad nueva o no. ¿Está? Entonces, el mantenimiento es esto, es un conjunto de actividades que se deben realizar con el fin de corregir o prevenir fallas. Y puede ser que también lo hagamos porque se rompió algo o porque nosotros tenemos o sea, la gente de mantenimiento tiene la idea de que se debe hacer cada tantas horas de trabajo para poder mantener la unidad en condiciones óptimas. Será algo fácil. Los que tienen coche, los que tenemos coche, los que tienen motocicleta, los que tienen una bicicleta, los que tienen un monopatín eléctrico. ¿Usan monopatín eléctrico ustedes? No. ¿Ninguno? La otra vez me pasó un monopatín eléctrico en Panamericana. Yo estaba abriéndome para bajar, estaba yendo a 60, 70 kilómetros, parado en el lugar. Yo no sé a cuánto iba, hay que ser loco, el cuerpo, la carrocería es el cuerpo, yo no sé la verdad, no me animo. Pero todo eso necesita mantenimiento, y es el que se lo damos nosotros. Cambio de filtros, cambio de aceite, cambio de líquidos de freno, de embrague, pastilla de freno, verificar cómo están los neumáticos. Ese es el mantenimiento. Ese mantenimiento es el que se traslada a los equipos. ¿Eh? De otra manera, más grande, con más o menos herramientas, con más o menos cosas. Pero es eso el mantenimiento, mantener una unidad en condiciones para poder seguir usándola. ¿Eh? ¿Qué es lo que, qué es lo que tenemos lo que se busca con el mantenimiento? Reducir costo de producción y garantizar la seguridad industrial. Y esta última parte es la que nos interesa a nosotros. Porque si una herramienta tiene que cambiar un buque o un engranaje o un rulemán cada 600 horas y llevan 1000, sabemos que ahí vamos a tener un problema, porque si eso se rompe, va a engranar la máquina o va a salir todo en pedazos. Es lo mismo que nos pasaría a nosotros si empezamos a sentir un en el auto. Nos indica o tenemos pastillas de freno que están gastadas o tenemos un problema en los rulemanes. Y no podemos probar con eso porque es peligroso. ¿Eh? El tema es que como conocemos mucho nosotros lo que sucede bien o lo que sucede mal, nos confiamos. Y ese es el gran problema que tenemos los argentinos en general. Sabemos hasta dónde se puede estirar la cosa y la estiramos hasta lo último. Bueno, el mantenimiento justamente es todo lo contrario de lo que hacemos. Es tener un plan de previsión para evitar que algo se pare o se rompa. ¿Sí? Cuando se habla de reducir costos, lo que se está buscando es tener en cuenta estos aspectos. Optimizar la disponibilidad. ¿Eh? ¿Para qué? Para que no se pare la producción. Porque en definitiva, una empresa ¿de qué vive? De lo que genera, ¿no? Si la planta generadora, haga lo que haga, papas fritas o barcos, si lo que hacen esa generación de papas fritas o barcos está roto, nos produce, nos quedamos todos sin trabajo. ¿Eh? Se busca reducir los costos de la parada de producción. ¿Por qué? Porque si yo paro antes de que se rompa, es mucho más fácil para desarmar también. ¿Eh? Y eso lo ven ustedes en la vida real, en el auto, ¿no? En el vehículo, en lo que tengan. Ayudamos a que la vida útil de los equipos se mantenga. ¿Sí? Y es la vida útil, no solo que necesitamos que se mantenga, sino que se prolongue. Yo tengo una impresora láser que tiene 8 años.
un día comentando así en una empresa, dije, no, pero hay un fulano que las mantiene, qué sé yo, y me cambió no sé qué cosa dentro del fusor o no sé qué fue, y está como nueva. Si los japoneses se enteraran lo que estoy haciendo, me la vienen a cobrar el doble. Pero esto es el mantenimiento. Esto es el mantenimiento. ¿Eh? Y la reducción de los factores de desgastes que evitan las roturas. Y por supuesto los accidentes. ¿No? La planificación de del mantenimiento reduce costos de operación. ¿Por qué? Porque nosotros, como hablamos antes, evitamos roturas. Se evita rotura si nosotros vamos andando. Bueno, pues freno anda mal, freno anda mal, freno anda mal. Y llega un momento que vamos a frenar, aunque sea que estemos en el estacionamiento. Queremos frenar, falló el freno, estamos llenos de estacionamiento, 10 km por hora, y chocamos contra la columna, y vamos a tener un deterioro en la chapa. Entonces nos sale más caro. Por eso es tan importante que se conserven los plazos de mantenimiento. Nosotros hablamos de seguridad industrial, hablamos de mantenimiento de máquinas, de equipos. Y fíjense, ¿qué pasa con el tema de la seguridad industrial? Dicen, es el objetivo más importante desde el punto de vista humano. Que se garantiza ¿con qué? Con el mantenimiento. ¿Por qué? Porque nos da la seguridad para operar los equipos. Porque sabemos que funcionan. Sabemos que no van a estar rotos, que van a poder, vamos a poder usarlo en toda su dimensión y no va a tener problema el personal. Una máquina que se rompe, si queda, nosotros tenemos un coche, hinchó una goma, si nosotros íbamos a una velocidad normal, prudente, y por un lugar accesible, no tenemos problema. Pero si vamos a 120, 130 kilómetros, ya tenemos problemas. Y si vamos un día de lluvia en una calle que tiene barro, que es de tierra, que no hay nadie, y ahí tenemos un problemón. Entonces fíjense que el mismo tipo de, 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 de rotura, de acuerdo a por dónde se produce y cómo se produce, nos puede generar un problema mínimo o un problema mayúsculo que no sabemos cómo resolverlo. O que incluso puede estar involucrado en nuestra vida, porque a 120 kilómetros por hora, depende de la rueda que reviente, nosotros podemos tener un accidente muy grave. Con las máquinas pasa lo mismo. Si no se hace el mantenimiento adecuado, nosotros podemos tener en el personal un accidente que sea totalmente leve o un incidente que no tenga ninguna relación con el personal o un accidente mortal. ¿Sí? Para poder cumplir estos objetivos, fíjense, ¿qué tenemos que hacer? Administrar el personal de mantenimiento, programar los trabajos, proveer al personal de las herramientas adecuadas, ¿eh? Y establecer los mecanismos para que la producción pueda seguir funcionando. Nosotros, ¿en dónde vamos a funcionar acá? Y nosotros vamos a estar esperando que nos llamen o vamos a intervenir en la capacitación del personal. Porque cuando se hace mantenimiento de parada de planta, nosotros intervenimos permanentemente. Trabajamos a la par de ellos, porque estamos la cantidad de horas que a veces son 12, 14 horas que se está trabajando. Y tenemos que capacitar permanentemente al personal. Tenemos que caminar, recorrer, mirar, fijarnos. Y cuando es una parada no programada, también tenemos que estar con todos los ojos puestos en cómo lo van a resolver. Bueno, esto, lista de repuesto de lubricante, lo tiene que tener el personal de mantenimiento. Y acá de vuelta, adiestrar al personal sobre los principios y normas de seguridad industrial. Y acá entra un ítem que hasta ahora no había entrado, que era el tema de los desperdicios del material recuperable. Hoy por hoy, prácticamente toda empresa, sea
pequeña, mediana o grande, tiene en cuenta el tema de la separación de residuos. Y acordémonos, acá, si hacemos un mantenimiento, vamos a tener que residuos que van a estar contaminados con aceites, con grasas y combustibles líquidos. Entonces, tener mucho cuidado dónde se va a depositar esos residuos. Generalmente busquemos que sean recipientes metálicos. Esto generalmente lo vamos a tener que decir nosotros dónde hacer, cómo hacerlo, porque la idea es, cuando se hace mantenimiento, no sé si estuvieron en parada de planta, la idea es terminar rápido, ¿verdad? ¿Alguno interviene alguna vez en una parada de planta? ¿No? Sí, sí. Sí, Bueno, Sí. Sí. ¿cómo es el ritmo? sí, ajetreado. Ágil. Por decirlo, apurado. Producir. por decirlo adecuadamente, ¿no? Se pone intenso, sí. Y sinceramente cuando intervenimos nosotros nos miran con una cara que nos quieren agarrar la moladora y partir la cabeza, ¿no? Pero fíjense que estamos repitiendo las mismas cosas porque no se hacen. Los tipos de mantenimiento que tenemos son el correctivo, el periódico, el programado, el preventivo y el predictivo. Y después está el proactivo. El correctivo es el que es para corregir una falla del momento. Es el que menos quiere la gente, ¿no? Porque es que se rompió algo. Pero generalmente lo hacemos, eso se hace en mediodía, en días muy difíciles que... Pero es el más caro, profesor. Totalmente, claro que es el más caro. Es más caro porque para la producción. ¿Cómo? ¿Más caro? Que es el mantenimiento más caro porque para la producción. Claro. Por eso es el que no tiene que suceder. Ese es el que no tiene que suceder. Cuando sucede, quiere decir, hay dos posibilidades nada más. O el repuesto no era el correcto o era malo, porque a veces se compra lo que hay o se compra lo que se puede, o no se respetó el periodo de mantenimiento o se usó mal la máquina. No hay mucho secreto en esto, ¿viste? Pero bueno, ese es el que nos trae más inconveniente a nosotros, porque nos puede generar un accidente, ¿entienden? Es el que tenemos que evitar. Pero bueno, es muy difícil evitarlo. Los pasos a realizar para un mantenimiento correctivo. Esto no sé de dónde, les soy sincero, no sé de dónde lo robé esto, pero me pareció interesante mostrarlo. Se detecta la falla, se asigna la orden de trabajo, se localiza la falla, el equipo o pieza a reparar, se repara y se comprueba e informa la intervención. ¿Nosotros dónde entramos en este paso? Y lo más seguro es que vamos a entrar en la primera parte, en el número 1. Porque al detenerse, al generar una rotura, si fue una rotura mecánica y no pasó nada más, nos vamos a enterar si recorremos la planta. Si no, no nos van a avisar. Pero lo ideal sería que siempre nos avisen para poder ver la orden de trabajo, en qué parte hablan de la seguridad industrial, o con qué equipo lo van a mover, o con qué herramientas lo van a mover. Porque a veces tienen que usar un autoelevador para desplazar una parte de la máquina, o tenés que usar un puente grúa, o a lo mejor son 4 tornillos parque que los sacás con un destornillador, pones la mano, desconectaste la parte que estaba rota y la volvés a conectar. Por eso, lo ideal sería que cada vez que hay una rotura, que se tiene que intervenir en una máquina o en un equipo, nos avisen en el momento que van a hacerlo, para saber qué es lo que se va a hacer. ¿Tá? Porque después ya no tiene sentido. Ya pasó. El mantenimiento periódico es el que se hace a cada tanto tiempo. Lo podemos sacar
de la experiencia, eso lo puede sacar la empresa, de la experiencia, o lo puede hacer en función de los manuales de cada equipo. ¿Sí? Esto es mucho más fácil para nosotros porque ya tenemos, generalmente sabemos qué es lo que se va a hacer, entonces nos ponemos de acuerdo con la parte de mantenimiento y desarrollamos las normas o los procedimientos a utilizar. Cuando digo normas o procedimientos... Profesor, Sí, decime. ¿este es el programado o es otro? Bueno, ¿Programado? es más o menos parecido. Es más o menos parecido. Se hace cada 6 o 12 meses, 1 o 2 veces al año, se controlan las máquinas que estén funcionando bien. No es el programado. El programado lo vamos a ver ahora. ¿Está? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profesor. Sí, entiende. Este es el programado. Es el que se calcula que todo se desgasta de la misma forma y el mismo periodo de tiempo. Y se reemplaza todas aquellas piezas que sufren desgaste. Te digo que hoy por hoy son poquitas las empresas que lo están haciendo porque es muy caro de mantener. ¿Entendés? Este es caro. Pero bueno, el otro es un control. Si nosotros vemos al otro, el periódico, es un control que se hace. Se cambian piezas si hay desgaste, si no, no se cambian piezas, pero se para y se revisa todo, se controla todo. Esa es la diferencia entre uno y otro. Y el preventivo, esto se hace generalmente en función de los manuales. Cada tantas horas nosotros tenemos que cambiar tal o cual pieza. ¿Sí? Este es un sistema muy piola, pero también es caro. Porque tenés que tener los repuestos, tenés que tener la parada de máquina. No es una parada de máquina. Y los 5 pasos de mantenimiento, los 5 pasos de un plan de mantenimiento preventivo. Esto lo saqué de la OPE. Es definir el objetivo y las prioridades, qué es lo que se va a hacer y dónde, en qué equipos. Hacer una lista de los activos y las tareas, o sea, de lo que se tiene y las tareas a realizar. Ahí entramos también nosotros. Cuestionar prioridades y recursos, todo esto lo hace mantenimiento con producción. Definir indicadores de rendimiento, qué es lo que cambiar, lo que no cambiar, cuándo cambiarlo. Revisar y mejorar. Nosotros estamos en el punto 2, cuando se hace la lista de las tareas, entramos nosotros, no en los activos, y cuando se hace la parte de revisión, que es el desarme. En esas dos partes tendríamos que intervenir nosotros. Cuando yo digo que estamos en el departamento de mantenimiento, el departamento de producción, es como hablábamos ayer, que a lo mejor ese departamento está compuesto por una sola persona o por 2 personas. Y rimbombantemente se le dice departamento, pero es la persona de mantenimiento que sabe toda la empresa, o el dueño de la empresa que la fundó y que la hizo. Y bueno, nos reunimos con ellos y decidimos cómo hacer las cosas. Mejor dicho, yo no voy a decir, mira, yo voy a hacer esto, y nosotros le tenemos que decir, no, eso no se tiene que hacer de otra manera. Y ahí va a estar la discusión nuestra. El mantenimiento predictivo consiste en efectuar serie de mediciones o ensayos no destructivos con equipos sofisticados a todas aquellas partes de la maquinaria susceptible de deterioro. ¿Se imaginan que esto, el mantenimiento predictivo, no es para una máquina común? Son máquinas de un alto costo operativo y de un alto costo económico. Y aparte los elementos que tienen que tener no se tienen normalmente. Tenés que tenerlo especialmente para este tipo de trabajo.
Los ensayos más frecuentes: desgaste, espesor de paredes, vibraciones, altas temperaturas. ¿Quiere un ejemplo práctico de esto, de mantenimiento predictivo? El ensayo que se le hace anualmente, al menos acá en Buenos Aires, de los compresores. Que se revisa el espesor de las paredes. ¿Eso que nos va a indicar? Como están trabajando con alta presión, nos va a indicar si el desgaste de las paredes pasa a un mínimo, automáticamente el equipo tiene que salir de circulación, porque está expuesto a una rotura, ¿no? Yo no sé si en otras provincias también esto se hace anualmente o bianualmente. No sé, alguien que no viva en Buenos Aires, si lo quiere, lo sabe. Yo, Andrés, trabajo en una empresa minera donde se hace el control de compresores y también se hace predictivo para las calderas, La para caldera igual. generación de vapor. Sí. ¿Y lo hacen anualmente también o bianual? Sí, Anual. anual. Sí, sí. Bueno. Y la parte de vibraciones es cuando estamos trabajando con ejes que tienen movimiento rotatorio, que por ahí se produce un pequeño desgaste en algún lado o un golpe en una pieza y puede producir vibraciones que pueden generar un mal funcionamiento de todo el equipo. Esta también la saqué de la otra. Entonces, el movimiento predictivo se hace con termografía, boroscopía, análisis de aceites, análisis de ultrasonido para las paredes, medición de espesores, análisis de rayos UV, vibraciones y análisis de humo. Fíjense que todo esto son para equipos ya interesantes, no es para una amoladora o un torno. El mantenimiento proactivo es cuando necesitamos tener una mayor productividad a un menor costo. Por eso, ese mantenimiento lo que hace es buscar lubricantes, procedimientos, procedimientos de trabajo, ¿no? Que se logre incrementar la producción disminuyendo costos directos de energía y prolongando la vida útil de los equipos. Esto implica, esto no lo hacemos nosotros, pero necesitamos saberlo. Esto implica en la gente de producción, en la gente de mantenimiento, un estudio muy específico sobre los equipos, porque los fluidos son elementos muy importantes, incluso para el automóvil. El automóvil tiene, ustedes si se fijan, hay una variedad de aceites impresionantes. Nosotros incluso en los vehículos nuestros de uso diario tenemos 2 o 3 posibilidades de cambiar de aceite. Pasar aceites para distintos tipos, distintas temperaturas, distintas regiones geográficas. ¿Por qué? Porque depende la densidad del equipo, el grado SAE que tiene del aceite, eso me genera mayor o menor esfuerzo del motor y me hace perder más o menos HP de potencia. Y yo la estoy perdiendo para moverlo y no estoy perdiendo para trabajo. Lo mismo pasa con los equipos en la parte industrial. Depende qué es lo que se necesite, lo que se use, se cambian o no se cambian los aceites para poder controlar esa pérdida de energía, que no se disipe por otro lado y que se utilice nada más que para hacer las piezas que necesitamos. ¿Sí? Bueno, esto lo traje después, léanlo, es un concepto japonés que se centra en mantenimiento y funcionamiento de los equipos. Esto se usó en Toyota, acá en el país también, que todo el personal que utiliza los equipos o las máquinas
tiene que estar imbuido en cómo hacer el mantenimiento de las mismas para poder mejorarlas. Y fíjense que acá dice también mantenimiento de su propio entorno, porque ese grupo de tareas, generalmente el grupo de trabajo de Toyota eran 8 a 10, 12 personas, más no. Había un líder del grupo y yo esto lo participé hace muchos años en Toyota mismo. La verdad que no me gustó el sistema. Había un líder del grupo que más o menos entre todos determinaban a la mañana, cuando entraban a las 7 de la mañana, qué era lo que iban a hacer, qué cantidad de piezas tenían que hacer, y entre todos tenían que colaborar para que todos hicieran la misma cantidad de piezas. Si uno no andaba o no funcionaba, el líder del grupo se reunía de vuelta y entre todos veían a ver si podía seguir o no seguir este participante. Y si veían que no se adaptaba al grupo, directamente lo expulsaban. Es medio muy japonés. Bueno, esto es lo que les estaba hablando antes. Y esta es la diferencia. Hay inspecciones generales que hace la empresa y las inspecciones autónomas que hacemos nosotros que estamos en el grupo. También podemos tener la libertad de crear los procedimientos, los estándares para hacer nuestras propias tareas, pero tiene que estar aprobada por la inspección general. Dice que tiene una mejora focalizada en mantenimientos autónomos. No hace falta que venga nadie especializado del departamento de mantenimiento para hacerlo, lo hacemos nosotros. Nosotros digo, el grupo de trabajo que se dedica en ese punto determinado, no nosotros como profesionales de higiene y seguridad, está claro, ¿no? El mantenimiento planificado ya se hace con el departamento de mantenimiento, y este es el otro punto que también se tiene que buscar, que se busca con esto, el mantenimiento de calidad. Y acá es un problemón porque tienen que ser perfectas las piezas. Y cuando vos tenés un integrante que no encaja bien, es cuando se producen los problemas y es expulsado ese personal. La prevención del mantenimiento es para garantizar que nunca se pare la producción. Tenés que llevar también un registro de lo que se hace. Y por sobre todas las cosas, una capacitación en este tema. Después tenés, el último punto es nuestro, incorporar la seguridad en el lugar de trabajo como un pilar fundamental para crear entornos seguros y saludables, incluyendo las condiciones ambientales en torno a la maquinaria. Esto es un grupo. Perdón si estamos en desacuerdo, lo discutimos, Pero esto es un grupo. Acá lo que garantiza, lo que quiere garantizar, por sobre todas las cosas, es lo que se opone a lo que nosotros vimos en la primera, ¿cómo es? En el primer gráfico de hoy, que era controlar y garantizar la seguridad de la gente. Acá lo que estamos garantizando es la seguridad. Con todo esto estamos garantizando la seguridad que la producción no se pare y siempre salga perfecta. La criticidad de los equipos es un indicador que informa del riesgo que presenta un dispositivo para la empresa, facilitando la priorización del mantenimiento. Y acá yo le agregaría, acá abajo, y es un indicador nuestro para higiene y seguridad de saber que ahí vamos a tener un riesgo en cualquier momento, si no se toman las medidas adecuadas de mantenimiento. O sea, fíjense qué ligado que estamos nosotros a este tema. ¿Está? Las variables de la criticidad del equipo, también las saqué de allá de la misma empresa, es el medio ambiente. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado ayer de que las condiciones de trabajo variaban una vez que la máquina estaba puesta en funcionamiento? Y que la misma máquina
podía tener una característica de funcionamiento determinado en un lugar y en otro, que hay mayor calor, mayor temperatura, más frío, menos frío, mayor altura, menor altura, ¿eh? La misma máquina funciona de determinadas maneras y hay que adaptarla, hay que adaptarse, el operario, la seguridad tiene que adaptarse a ese funcionamiento distinto de la misma máquina. Yo vengo de la llanura, me voy a 2.500 o 2.800 metros, y la máquina la tengo que adaptar a esa altura. O me voy a la zona sur, a Ushuaia, que tengo temperaturas bajo cero permanentemente, y tengo que adaptarla a esa máquina. Y la capacitación del personal también tengo que adaptarlo a las distintas condiciones, ¿sí? No nos olvidemos de eso, ¿eh? Bueno, el mantenimiento, los costos, la producción, todas estas cosas son las que van a modificar la criticidad del equipo. No va a ser lo mismo que la máquina esté trabajando 14 horas por día en una zona de una temperatura de máxima 24 grados y una humedad de 35, 38, 40%, a que esté trabajando con una temperatura de -2, -4 grados o 36, 38, 40 grados y temperatura y humedades que van desde los 98, 100% a 60, 70%. Son cosas distintas. Entonces hay que adaptarla y hay que tener en cuenta qué es lo que pasa con las condiciones de esa máquina. Si la envejece prematuramente, si hay que cambiar algo prematuramente, si el mantenimiento es igual, de por ahí el mantenimiento es igual. Y la capacitación del personal, cómo actuar con esas temperaturas extremas, ¿sí? Elementos de protección. Estos son todos los elementos de protección que tenemos. Y acá tenemos que tener en cuenta que nosotros para usarlos tenemos un montón de variantes. Tenemos un montón de variantes, ¿eh? Y tiene que ser la variante que se adecue a la tarea y que se adecue al cuerpo del personal, porque no todos pueden tener los mismos elementos de protección. Yo, por ejemplo, soy una persona que ahora estoy un poquito, ¿cómo puedo decir? Hice un régimen y acaparé mucha energía, entonces ahora yo tengo un sobrepeso de 110 kilos, entonces yo ya no me puedo poner el arnés. No me puedo colgar en una silleta, porque la silleta es hasta 90 kilos, 85, 90 kilos. Más no se recomienda. Entonces, tenemos que tener en cuenta un montón de variables cuando entregamos botines, cuando entregamos protectores auditivos, cuando entregamos lentes, cuando entregamos guantes. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que ser adecuado a la tarea que va a realizar el personal. Y para eso tenemos que hacer una matriz de riesgo, ¿eh? Que ponemos la tarea que se va a usar y los riesgos a los cuales va a estar y qué elemento de protección vamos a usar, ¿eh? Ustedes acuérdense lo que hablamos al principio de esa pirámide invertida, ¿se acuerdan? El trabajador y el EPP, mejor dicho, el EPP es la barrera que tiene el trabajador ante el riesgo. La idea es que pueda desaparecer ese riesgo, entonces desaparece esa barrera y el trabajador está más libre. Pero hay lugares que tenemos que tener siempre el elemento de protección utilizado, ¿eh? Acá yo puse esto. Como principio básico, los riesgos deben eliminarse o neutralizarlo en la fuente de origen. ¿Por qué digo esto? Porque si yo tengo un problema que conecto una máquina, una agujereadora,
y a los 2 minutos, cuando la pongo en marcha, salta la térmica y salta el disyuntor. Yo no tengo que colocar una máquina que tenga un protector o una llave más fuerte para evitar que salte. Yo tengo que ver por qué salta, por qué se desconecta, por qué se pone en corto y me interrumpe la energía. Porque a lo mejor no es que cambie el disyuntor, a lo mejor no es que cambie la térmica, a lo mejor es un problema que yo tengo en la máquina. ¿Entienden? Entonces, yo pienso que el origen es allá porque es el que me provee de energía eléctrica. Pero a lo mejor el origen yo lo tengo en la máquina. A lo mejor el origen yo lo tengo en la ficha de conexión. Entonces, eso es lo que hay que ver. Y eso es lo que tenemos que recalcar, que se fijen cuando está la gente de mantenimiento. Porque la gente de mantenimiento lo que te hace muchas veces es ponerte una térmica, un disyuntor más grande y chau, ya no salta más. Pero el problema lo sigue teniendo. Esto digo de electricidad como puede ser cualquier otra cosa. Entonces, cuando tenemos un riesgo, saber a dónde tenemos que atacar. Para garantizarnos que ese riesgo lo eliminamos, o por lo menos lo reducimos al mínimo. Los EPP también están regulados por por la legislación argentina. Estas son las resoluciones y las normas que vamos a utilizar permanentemente. Y después también tenemos el sello IRAN, que como le dije antes teníamos el sello IRAN que nos garantizaba que los productos estaban respaldados y servían para el trabajo que vamos a hacer. La ropa de trabajo también tenía un sello IRAN, lo cual nos garantizaba también que eso podía ser apto para el trabajo. ¿Para qué sirve cada cosa? El casco para... Y esto, ¿saben por qué lo quiero recalcar? Porque a veces uno se encuentra con inspectores o con profesionales que están arriba nuestro, porque dependen de la empresa y nosotros somos asesores externos de una contratista. Yo estuve trabajando un tiempo en una empresa que hacía movimiento de tierra. Y un día nos tocó trabajar, eran 400 hectáreas, era terrible el terreno, que había que remover todo. Y nosotros estábamos con las máquinas viales, y yo a mi gente nunca cuando estamos trabajando así a la intemperie, nunca le dije que se ponga casco, porque no tiene sentido ponerse el casco adentro de una máquina vial o cuando vos te bajás y el cielo está abierto, no te ve nada. Y me vino el de la empresa, del comitente, todo el ingeniero. ¿Hay ingenieros acá en el grupo? Sí, no, creo que había un par. Civil. Sí, bueno, sí. Me vino este muchacho, colega tuyo, a levantarme en peso y a obligarme a que todo el mundo usara. Éramos 6 personas. Que todo el mundo usara casco. Digo, pero no tiene sentido el casco. ¿Cómo que no? El casco es un elemento de protección. Yo sí, pero te protege la cabeza. Claro, por eso, justamente, hay que usarlo. Digo, pero te protege la cabeza de golpes. ¿Qué se puede caer acá? ¿Un avión? ¿Una paloma? ¿Un pájaro? ¿Qué se puede caer? ¿Con qué se puede golpear? Si estamos nosotros solos. No hay cañería, no hay paredes, no hay árboles, porque estaban todos talados, estaba todo pelado. Estábamos haciendo remoción de tierra para que entraran ellos. Y bueno, se me quedó medio, digo, perdóname, digo, pero yo quiero que la gente trabaje cómoda. ¿Entendés? Entonces, bueno, ahí después aflojó un poquito, nos pusimos a hablar y llegamos a la conclusión de que a veces la costumbre es que seguridad y higiene lo primero que tienen que hacer es poner casco y zapatos. Digo, no es esa la función de seguridad y higiene. Seguridad y higiene es proveer de elementos de protección en los lugares que haga falta y el que haga falta.
¿Está claro? Bueno, después al final terminamos tomando mate juntos. Pero el primer impacto es ese. Entonces nosotros tenemos que saber exactamente qué es lo que vamos a poner y cuándo lo vamos a utilizar. ¿Está claro? Porque ustedes se pusieron a pensar alguna vez, que a veces le hacemos poner a la gente de más por las dudas, porque no sabemos qué va a pasar, y se pusieron todo eso que nosotros mandamos pedir que usen, lo usaron ustedes durante 8 o 9 horas, a ver qué se siente. Yo tengo colegas que apenas llegan al auto, se tiran a miércoles los botines, y va a decir otra pasada, tiran los botines y se ponen los mocasines porque no aguantan más los botines. Entonces, ¿cómo podés exigir algo que no corresponde usar? ¿Está más o menos claro el concepto? Sí, 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 perfecto. El protector actual es el de la cara y protector ocular que te tapa los ojos. Tenemos anteojos y tenemos antiparas. Son cosas distintas. El anteojo puede ser el anteojo común, como el que usamos normalmente, o el que tiene unos aleros acá, arriba y al costado, o la antiparra que te cierra totalmente a presión los ojos. Depende de la situación, es lo que usamos. Cuando son protecciones de sustancias o de partículas sólidas o de sustancias líquidas o gaseosas, ahí tenemos que usar antiparra. Y a veces tenemos que usar antiparra y protección en la cara, o anteojos y protección en la cara, por las protecciones que pudiera haber. Protección de oídos. Y acá tenemos los tapones endeurales y los auriculares cobertores, que son los de copa. ¿Sí? Acá tenemos que tener cuidado también dónde los usamos. Y verificar que el que usa auriculares de copa no tenga abajo el auricular de la radio. Porque nosotros lo estamos protegiendo del ruido ambiente y el tipo se está quedando sordo porque está escuchando la radio. Lo pesquea uno. Después te vienen con los juicios. Los tapones endeurales, tenemos también distintas medidas, distintos tipos para disminuir distintos porcentajes de ruido. Nosotros tenemos que lograr reducir los porcentajes, pero tenemos también que lograr que no pierda el sonido ambiente. Porque si yo pierdo el sonido ambiente, usted me va a decir, pero los aviones tienen una radio, que se comunican por radio. Entonces tienen el protector, pero también tienen una radio, para saber exactamente dónde están en cada instante y qué es lo que tienen que hacer. Porque si no, se imagina, si el tipo está totalmente aislado, el que está indicando abajo, el señalero, puede provocar cualquier desastre si no tiene sonido ambiente, porque no sabe qué está pasando. Entonces nosotros lo que tenemos que lograr es disminuir el sonido ambiente, pero sin dejarlo aislar, sin generar la aislación del operario. ¿Está claro? Extremidades inferiores, zapatos, botines, polainas, botas de seguridad. Y esto incluye, a veces hay unas zapatillas para enfermeros, para médicos, para personal hospitalario, que tienen una puntera de polipropileno y evitan el golpe del pie en las camillas o en los equipos. Eso también se usa para las mucamas. Cuando buscamos elementos de protección, busquemos cuál es el adecuado. Ahora hay mucha variedad, no es como años A que tenías un botín nada más. Ahora hay mucha variedad y hay botines de seguridad que parecen zapatillas, pero son botines de seguridad. Fijémonos bien porque hay elementos que son muy dúctiles, que son muy livianos. Ojo, una zapatilla no la podemos usar con un soldador, ¿está claro? Una zapatilla, por más que tenga el botín que tenga puntera de seguridad y todo, pero si es de tela, se me va a quemar,
si caen chispas. Entonces, tener cuidado con eso, adecuar el elemento de protección a la tarea que se está haciendo. Porque podemos hacer algo que sea muy pintón, pero que no nos sirva, o usar algo que es muy rústico, pero que tampoco nos sirva. Porque yo no puedo poner botines de seguridad de cuero a una mucama, porque a los 2 días no puede más la mujer. Claro. En los miembros superiores, guantes, mitones y mangas, lo mismo que las mismas consideraciones que para el otro. La protección respiratoria, acá tenemos todo un problema. La protección respiratoria tiene que ser los filtros de la máscara o semimáscara, tiene que ser de acuerdo al material al contaminante que tengamos. No podemos poner cualquier filtro, porque no sirve, no filtra el contaminante por ahí que nosotros tenemos en el ambiente. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Un estudio de la contaminación que tenemos en el ambiente, un estudio particulado, un estudio de contaminantes, para poder determinar qué tipo de máscara y filtro tenemos que otorgar. O sea, todo esto cuando nosotros lo queremos complicar, lo complicamos. Y la indumentaria pasa lo mismo. Tenemos que ver qué tipo de ropa se usa para la tarea que se use. Hay veces que podemos usar manga corta, hay veces que tenemos que usar manga larga, hay veces que tenemos que usar ropa gruesa, hay veces que tenemos que usar camisa y después una campera porque tenemos que entrar en lugares donde hay frío, en cámaras de frío, o que está trabajando a la intemperie. No se olviden que hay un elemento que se usa en 2 o 3 empresas determinadas, pero que es muy útil para casi todos los lugares, que es el overol, el mameluco. Eso es muy práctico porque es una sola ropa, abajo se pueden poner el abrigo que quieran, y no molesta, y lo tenemos siempre adherido al cuerpo. Yo he cambiado la mentalidad de un par de empresas y han cambiado al overol o al mameluco, como quieran llamarlo, que da mucho más resultado y más práctico para el personal. Y de paso a nosotros nos ayuda bastante porque sabemos que están siempre seguros y protegidos. Bueno, y acá llegamos a un tema álgido, un tema complejo. Pues miren, acá escribí mal. Acá lo que quise poner acá abajo es equipo de protección contra caídas. Yo no sé de dónde salió la P esta. No, hagan de cuenta que no la miraron. Protección de altura, arneses, cinturón de seguridad, amarres, dispositivos anticaídas. Hay cosas que podemos hacer nosotros. Por ejemplo, la provisión de arneses. Cuando el arnés, hay distintos tipos de arneses, tenemos que ver para qué trabajo es cada cual. Hacer una pequeña normita del arnés que tengamos que usar y hacemos la capacitación y se la entregamos. Explicarles cuáles son los puntos que tenemos que verificar los arneses. Verificar que no tengan hilos desprendidos, que no estén cortados. Si una persona sufrió una caída, aunque sea de un piso, ya ese arnés lo descartamos. Es lo mismo que el cinturón de seguridad. Ustedes saben que el cinturón de seguridad hay que cambiarlo cada determinada cantidad de tiempo. Pero más, me imagino que lo habrán cambiado varias veces, ¿ya no? ¿No? No. Del auto. No. Bueno. El arnés de altura viene con un seguro que cuando hace el esfuerzo, si hay una caída, se rompe y ya no puede ser usado. No, eso es otra cosa. No, eso es otra cosa. El arnés es el arnés. Lo que vos estás hablando es el amortiguador. El amortiguador, exacto. Eso se cambia. Pero el cinturón de seguridad del auto y el casco de la moto, si yo sufro
yo sufro una caída, me golpeo con el casco, ese casco se tiene que cambiar. Si yo tengo una frenada violenta, se acciona, se dispara ¿cómo es? El cinturón de seguridad, yo lo tengo que cambiar, porque ya está usado, y yo no sé si se cortó alguna fibra interior o no. Entonces, para mayor seguridad, hay que cambiarlo. Y si no, creo que son cada 5 o 10 años que hay que cambiarlo. Yo les digo, yo no lo cambié nunca en ningún coche. Creo que nadie lo cambió, lo dice en el manual que hay que hacerlo, nadie lo leyó. Yo lo sé porque estamos con el tema de la seguridad y lo vemos. Y el arnés es lo mismo. El arnés, si vos tenés la caída, tenés que cambiar el arnés, lo que dijiste vos, el amortiguador y las sogas. Porque todo eso sufrió tensión. Entonces no sabemos cómo está por adentro, por decirlo así, cada fibra del equipo. ¿Entienden? Y es un tema eso, hacer entender que eso hay que cambiarlo. Porque si está nuevo, lo compré hace 2 meses y sale un montón de plata, pero la seguridad, por seguridad, hay que cambiarlo. Lo otro que tenemos que tener en cuenta, que eso no lo podemos verificar nosotros, y que eso es la parte débil, el eslabón débil del sistema de protección ante caída, son los amarres, son los puntos de anclaje. Porque los puntos de anclaje no los podemos verificar. ¿Cómo verificamos un punto de anclaje? Alguien tiene, o sea, no hay forma de verificarlo. Lo que podemos ver es exteriormente que no esté oxidado, que no esté picado, que no se mueva, que esté bien fijo. Pero lo demás, por eso tenemos que extremar las medidas de precaución en los sistemas anticaída. ¿Y qué tenemos como sistema anticaída? Un T4, un descensor automático, un 8 también. Y por ser las cosas, tener 2 sogas. Una para que esté enganchado el trabajador. Y la otra, que es la que estamos en la silleta o estamos trabajando con un andamio colgante. Siempre tiene que haber 2 sogas. ¿Está claro? Y amarrados en 2 puntos distintos, en 2 puntos de anclaje distintos. Uno para la soga de vida, que es donde va sujeto el trabajador, y la otra soga es donde va sujeto el equipo. ¿Está claro? ¿Hasta ahí? Creo que todo esto lo saben. Bueno, ¿qué más nos queda? A ver. Bueno, las ventajas de los EPP es la rapidez en la implementación. Yo descubro algo que es un riesgo, enseguida busco el EPP adecuado, pum, se lo pongo y tengo tiempo para ya ir manejándome, no separar la producción, no pierde el trabajo el empleado, y voy manejándome con el área que corresponda para reducir, minimizar o anular ese riesgo. Hay gran disponibilidad en todo el mercado, es fácil visualizar el uso, es barato, controlado con otro sistema de control, y son fáciles de usar. No hay mayor riesgo para usarlo. Las limitaciones, y acá sí que el primer punto es el más complicado, nos dan una sensación de seguridad. O sea, yo tengo esto, chau, no me pasa nunca más nada. Generalmente, el punto 2 es lo que hablábamos recién. No hay un conocimiento técnico determinado. ¿Quién te compra el EPP? Che, comprame un par de guantes, Pedro. Y tenemos que decirle qué tipo de guantes, las características. En algunos casos lo hacemos. ¿En cuál lo hacemos? Generalmente en la parte que es de alto riesgo, que son los elementos de protección en altura.
este es un tema que tenemos que discutir siempre con la empresa, pero nosotros tenemos que hacerle ver que en todo este tiempo que estuvieron usándolo, no es un costo elevado, es un costo elevado. En todo este tiempo que estuvieron usándolo, nosotros le hicimos ahorrar un montón de plata, porque no se paró la producción, ni intervino el servicio médico. Y bueno, el esfuerzo de una supervisión es el nuestro en la parte de seguridad, y obligar a que el jefe de área, el supervisor, el capataz, estén enterados de cómo lo tienen que usar, quiénes lo tienen que usar y que los usen. Ustedes trabajan en algunas empresas que hay delegados, ¿verdad? Entonces, sabrán que hay veces que estamos en un problemón con el tema del uso de los EPP, porque quieren que usemos permanentemente los EPP, que sea obligatorio en el momento que tengan que realizar la tarea para el cual fueron provistos. De vuelta volvemos al casco. Si yo estoy trabajando en el casco dentro de un lugar donde hay probabilidad de que se caigan o haya proyecciones de productos en altura, o estoy rodeado en un lugar donde hay estanterías que tienen caños, cables que sobresalen, yo estoy obligado a usar el casco. Ahora, si estoy en la playa de estacionamiento pintando, no estoy obligado a usar el casco. ¿Está claro el concepto? Y hay un tema, hay un elemento que dicen que es de protección, pero que no es de protección, y que igual lo usan, y a veces estamos obligados a que se los entreguen. ¿Cuál es ese? Porque todo el mundo lo conoce. ¿Alguien sabe cuál es el elemento de protección que no es de protección y te obligan a que se lo des a la gente y la gente chocha usándolo? ¿La ropa? No, la ropa es un elemento. La faja, ¿no? Sí, señorita. Sí, señor. La faja lumbar. La faja lumbar. La faja lumbar está reconocido por los servicios médicos que no es un elemento de protección. No te protege absolutamente de nada. Es un elemento de disuasión. Porque cuando vas a hacer un mal movimiento, la misma faja, como tiene esas costillas, te indica que vos no te podés mover de esa manera, que te tenés que mover adecuadamente, te tenés que inclinar adecuadamente o tenés que levantar algo adecuadamente, porque si no te va a impedir, te va a molestar el estómago, te va a molestar la espalda, ¿sí? Pero tiene un problema. Si vos la faja lumbar la usás permanentemente, viste que la usan todo apretado, hay muchachos, y el otro día le digo a uno, digo, che, vas a una escuela de modelo, porque mira cómo estás ajustado. Y digo, la faja lumbar se tiene que usar ajustado en el momento que se va a hacer el trabajo, el esfuerzo, el movimiento. Si no, es perjudicial, porque me está sobrecalentando la zona de los riñones y me está sobrecalentando la zona del estómago. Y en los dos casos voy a tener una lesión a mediano o largo plazo. Y generalmente esa lesión me va a ocurrir cuando yo no esté trabajando o cuando la empresa no esté más. Y los costos los voy a tener que afrontar yo solo, cuando pueda, si puedo. ¿Me entienden? Entonces, cuando nosotros tenemos delegados que dicen, sí, tenés que dar la paga, bueno, le tenemos que mostrar cuáles son. Hay que buscarlo en internet, yo no me acuerdo cuándo, pero hay unas notas muy específicas sobre fajas lumbares que dicen los médicos. Entonces le mostramos eso y dicen, mirá, yo se la voy a dar, pero primero hay que capacitarlo sobre esto. Y vos también tenés que ayudarlo.
Cuando vos ves a alguien que está con la faja lumbar, esto se lo estaba diciendo una vez a uno, cuando ves que está con la faja lumbar puesta, le tenés que decir que no, por esto y lo otro. Y en eso lo miro bien, y digo, bueno, y a vos también te lo digo, porque te la tenés que sacar ahora, si estamos hablando. Entonces, fíjense que todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, hay un gran porcentaje que es educación. Educación. Primero nosotros tenemos que saber cómo funcionan las cosas, para qué sirven, para poder después educar. Y el otro gran porcentaje es sentido común. Poder, como hablábamos antes, formar un equipo, aunque no se den cuenta, pero estar entre todos moviéndonos en la misma dirección, porque si no nunca puede salir un trabajo de higiene y seguridad bien hecho. Bueno, con esto, esperen que los quiero ver. Ahí está. Vamos a hacer esto. Ahora sí. Bueno, espero que haya sido útil la clase. Con esto ya después empezamos a cosas muy puntuales. Pero este es el pantallazo general. Sin esto no podemos realmente hablar de nada de lo que viene, porque no sabemos cómo es la base. Así que yo les diría que vayan viendo y analizando en los lugares de trabajo todas estas cosas que estuvimos viendo, bajen las clases estas para tener idea, bloqueenla, y cualquier cosa me escriben y lo vamos charlando. ¿Está? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Tenemos 2 minutos más. ¿Está todo claro? No, ninguna. No, todo claro. Ya se quieren ir, bueno. Ya. Todo bien, profe. ¿No? Chao, gracias. Gracias, profe. También, yo no puedo más, estoy reventado. Buenas noches, profe. Luego, Gracias. Buenas noches. El día el lunes. Chao. Chao, chao.